Bien, entonces vamos a ver, en la última clase pudimos llegar hasta esta parte, que es la ecuación de continuidad. Si alguien puede entrar hasta hoy a la clase, entonces no se preocupe, ¿verdad? Porque las clases quedan grabadas, aunque la asistencia es obligatoria, porque el 25% de inasistencia lo hace perder derecho a evaluación, a examen. Entonces, tienen que tratar de ser bien constantes en cuanto a asistencia, ¿verdad? Porque eso, bueno, eso queda registrado en Teams, lo que es su participación en la clase. Bien, entonces, la ecuación de continuidad, esto fue lo último que vimos la semana pasada. Solo recordando, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen, la ecuación de continuidad es esta que ven acá, en sus dos formas, las dos versiones, integral, diferencial. Todas las ecuaciones de electromagnetismo tienen una versión integral y una diferencial. Ambas son igualmente importantes, ¿verdad? Solo que en determinados casos, una es más importante que la otra, dependiendo cómo vamos a resolver un problema. Lo importante es que ustedes conozcan el significado físico de cada ecuación, ¿verdad? Que nosotros vamos obteniendo. La ecuación de continuidad es muy importante porque nos dice que la carga eléctrica neta se conserva, ¿verdad? La carga no se crea ni se destruye, simplemente eh, pasa de una región a otra. Pero en total, en definitiva, la carga se tiene que conservar, tiene que mantenerse igual. Entonces, esta ecuación en la forma integral es mucho más clara, ¿verdad? Mucho más nos deja de manifiesto su significado, porque en la parte izquierda tenemos lo que es corriente eléctrica. La derivada de la carga respecto al tiempo es corriente. Lleva el signo menos porque ese signo nosotros lo introducimos, ¿verdad? Nosotros lo ponemos el signo menos porque el signo menos me permite a mí obtener el resultado correcto dependiendo de la divergencia, de si la corriente está fluyendo hacia afuera o hacia adentro. Recuerden que la superficie en la que nosotros integramos este J es una superficie imaginaria que contiene carga. Esa carga que contiene esta superficie imaginaria en la que se integra, esa carga puede estar saliendo o entrando. Entonces, si la carga está saliendo del volumen imaginario que define una superficie cerrada, si la carga está saliendo, tenemos una divergencia positiva. Por lo tanto, la corriente me va a dar negativa, ¿verdad? O sea, vamos a ver si lo entendemos bien. Si la carga está saliendo a través de la superficie, tenemos una divergencia positiva, ¿verdad? Pero este signo menos me estaría diciendo que la carga está disminuyendo en el interior porque está saliendo. ¿Qué pasa si la carga está entrando al volumen imaginario? Entonces la divergencia es negativa y menos por menos es más. Entonces la carga estaría aumentando dentro del volumen imaginario. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice esta ecuación. Bien, esto también lo vimos en la última clase, las condiciones de frontera para las componentes normales de J. Yo les aconsejo de que esto lo estudien muy bien, ¿verdad? Lo estudien muy bien, lo repasen, lean el libro, porque la teoría sobre este capítulo se va a preguntar, ¿verdad? Se va a preguntar detalles muy precisos, ¿verdad? Sobre todo esto que nosotros hacemos, por eso yo les voy derivando todas las ecuaciones. Entonces, al final, nuestro resultado importante es este que tengo aquí encerrado en este recuadro. J sub 2, J sub 1. J sub 2 significa el valor del campo vectorial J, que es la densidad de corriente. J es densidad de corriente volumétrica, ¿verdad? Corriente volumétrica se define como corriente por unidad de superficie. Entonces, J sub 2 es el vector J evaluado en el medio 2. Por medio 2, nosotros entendemos una región que tiene una propiedad, propiedades diferentes a las del medio 1. Por ejemplo, el medio 2 podría ser el aire, ¿verdad? Y el medio 1 podría ser el vacío.
o podría ser madera o cualquier otro material, un metal, ¿verdad? Entonces estos dos, J2 menos J1, son dos medios diferentes. Estas se llaman componentes normales de J. Esta ecuación me dice que las componentes normales de J son discontinuas. ¿Por qué son discontinuas? Porque existe una densidad superficial que está variando en el tiempo. Si esta densidad superficial de carga, ¿verdad? No confundir densidades de carga con densidades de corriente, ¿verdad? Las densidades de corriente son vectores, las densidades de carga son escalares. Entonces, estas densidades de carga, que es superficial, en la superficie, jóvenes, ¿por qué densidad superficial? Porque es la superficie que separa los dos medios, el medio 1 del medio 2. Si nos vamos acá, por ejemplo, esto que tengo aquí, este volumen amarillo, es el medio 1 y lo que está afuera, que es el espacio exterior, sería el medio 2. Entonces, cuando la corriente atraviesa esta superficie que separa los dos medios, el vector J cambia de propiedades porque hay una discontinuidad. Estas flechas rojas que ustedes ven aquí, estas flechitas rojas, aquí la flechita azul me indica de que la corriente está saliendo, ¿verdad? Del volumen. Por eso tengo de que la derivada de Q respecto a T es negativa, está disminuyendo la carga dentro de este volumen. ¿De acuerdo? Este es un volumen imaginario que contiene carga. Entonces la corriente está fluyendo hacia afuera. La superficie que separa los dos medios es esta curva negra, es la superficie, ¿verdad?, que separa los dos medios. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra ecuación para las componentes normales. Fíjense bien, solo si la densidad de carga superficial varía con el tiempo, estas componentes van a ser discontinuas. Si esta densidad superficial es constante en el tiempo, la derivada es cero, entonces las dos componentes van a ser continuas. ¿A qué nos referimos con eso de continuas? Que van a ser iguales, ¿verdad? Si las dos componentes son iguales, entonces son continuas. Bien, esto es... Aquí nosotros podemos hacer hincapié, ¿verdad?, en el significado de todo esto. Podemos profundizar más si decimos que en la ecuación de continuidad, de la ecuación de continuidad fue que obtuvimos esas componentes normales para el vector J. Entonces, en la ecuación de continuidad, nosotros tenemos dos términos. Voy a ir atrás. Para poder obtener esas condiciones, utilizamos la ecuación en la forma diferencial. Esta ecuación tiene dos términos. Ambos son derivadas. La divergencia de J y la derivada de ρ respecto a T. Entonces, la derivada de ρ respecto a T puede ser 0 o diferente de 0. Si la divergencia es 0, este término derivada de ρ respecto a T es 0. Vamos a ver acá. Hay un caso especial que es cuando las corrientes son constantes o estacionarias. Si una corriente es estacionaria, es porque su variación, la variación de la carga respecto al tiempo es 0. O sea, la carga no está cambiando con respecto al tiempo. O en otras palabras, la divergencia de J es 0. Es lo mismo. Estos dos resultados que tengo aquí salen de la ecuación de continuidad. Entonces, si la divergencia de J es 0, tenemos una corriente estacionaria. O si la derivada de ρ respecto a T es 0, tenemos una corriente estacionaria. Entonces, bajo esta condición de corrientes estacionarias, se cumple que las componentes normales van a ser continuas. Bueno, esto parece que queda un poco confuso, ¿verdad? Porque aquí tengo la derivada de ρ respecto a T. Y acá tengo la derivada de φ respecto a T. ¿Qué es φ? Es una densidad de carga, pero superficial. Ρ es una densidad de carga, pero volumétrica. Pero en definitiva, ambas son densidades de carga. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Como nosotros hicimos un límite
Cuando calculamos estas componentes, hicimos el límite H tiende a 0. H es el grosor de la capa de transición, ¿verdad? Nosotros definimos un volumen imaginario entre los dos medios, el medio 1 y 2. H es la altura de ese volumen imaginario. Cuando H tiende a 0, la altura de ese volumen, al tender a 0, en vez de un volumen, lo que me queda es una superficie. Entonces, en vez de una derivada de ρ respecto a t, lo que tengo es una derivada de phi respecto a t. O sea, cuando yo tenía el volumen, lo que tenía era una densidad volumétrica de carga. Y cuando H tiende a 0, en vez de una densidad volumétrica, lo que me queda es una densidad superficial. ¿De acuerdo? Es una densidad superficial. Entonces, cuando las corrientes son estacionarias y la divergencia de J es 0, de acuerdo con las condiciones de frontera, si la divergencia de J es 0, fíjense lo que estoy señalando, si este término se hace 0, estas dos componentes son igual a 0 y por lo tanto me quedan iguales. Hay continuidad. Entonces, si se les pregunta a ustedes en la evaluación, ¿bajo qué condiciones las componentes normales son continuas solo si las corrientes son estacionarias, o sea, son constantes en el tiempo. Y estas son las dos condiciones para tener corrientes estacionarias. Bien, las corrientes se clasifican de dos maneras, corrientes ligadas y libres. A las corrientes ligadas también les podemos llamar de polarización. Y tenemos las corrientes libres. Nosotros vamos a estudiar acá en la clase lo que son las corrientes libres en la mayoría de los casos, porque son las corrientes más interesantes de analizar, porque son las que ocurren en los medios conductores como los metales. Bien, y las corrientes ligadas las vamos a estudiar cuando analicemos lo que es la materia, ¿verdad? El magnetismo en la materia. Esto que estoy haciendo yo es un breve repaso, porque imagino que hay mucha gente que faltó a las clases, ¿verdad? Entonces, las densidades de corriente, tanto J, la densidad volumétrica de corriente, la vamos a clasificar. J sub B es para densidad ligada por la inicial, ¿verdad? En inglés de bound, que es ligado, y free de libre en inglés, JF, densidad ligada libre y densidad ligada y densidad libre de corriente volumétrica. La ecuación de continuidad se cumple para todos los tipos de corriente, ¿verdad? Ligada y libre. Pero cuando las corrientes son ligadas, nosotros podemos obtener una relación importante en relación con lo que es la polarización. El vector P se le llama vector de polarización. Este vector lo estudiamos en 321. Este vector tiene que ver con la disposición de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en un conductor, en un material o en materia neutra, en presencia de un campo se reordenan, ¿verdad? Se alinean con el campo eléctrico, entonces decimos de que el material se polariza. Cuando todos los dipolos se alinean, entonces ese es el vector de polarización. Entonces la densidad ligada de corriente es igual a la derivada de la polarización respecto al tiempo. Ahora, cuando ustedes vean la ecuación de continuidad escrita de esta manera, estamos haciendo énfasis en que esto es general. Cuando estas cantidades no tienen un subíndice, decimos de que son cantidades generales. J representa a la densidad de corriente total. Total porque abarca lo que es la ligada y lo que es la libre. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le pongo el subíndice, ya estamos especificando qué tipo de densidad es. Pero si lo dejamos así, estamos generalizándolo, ¿verdad? Abarcando todos los tipos de corriente. Entonces, esta es mi ecuación de continuidad en forma diferencial. Bueno, los dos tipos de corriente cumplen con esta ecuación. Recuerden que aquí aparecen dos densidades, que son la densidad de corriente y la densidad de carga.
La densidad de corriente es un vector y la de carga es un escalar. La divergencia es una derivada, ¿verdad? Son derivadas. Esta es una derivada, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, nosotros decimos de que la densidad total es la suma de la densidad libre y la densidad ligada de carga. Lo mismo que sucede con la densidad de corriente. Bueno, ahora, como nosotros vamos a hacer mayor énfasis en lo que son las corrientes libres, porque sobre las corrientes libres es que nosotros podemos tener un mayor control, ¿verdad? Digamos, un mayor entendimiento de estas corrientes, de lo que son las libres, las corrientes en los conductores, como los metales. Entonces las corrientes nosotros las clasificamos en corrientes de conducción, corrientes de convección. Es muy importante aprender bien esta diferencia. Una corriente de conducción es una corriente que ocurre en metales, debido a que los metales tienen bastantes electrones de valencia, electrones libres, que son capaces de moverse, ¿verdad?, con libertad. Las corrientes de convección, que también son corrientes libres, estas corrientes son especiales porque son corrientes que no necesitan de un medio material para moverse. Por ejemplo, en el Sol se producen corrientes de convección. Cuando el Sol tiene erupciones, expulsa partículas cargadas, corrientes, al espacio. Esas corrientes, que son protones, electrones, se mueven a través del espacio vacío, lo que son corrientes de convección. En cambio, las corrientes de conducción tienen que moverse a lo largo de materia conductora, como los metales. Entonces nosotros tenemos que hacer mayor hincapié en lo que son las corrientes de conducción, ¿verdad? Porque tienen mayores aplicaciones prácticas para nosotros, son mucho más importantes. Las de conducción, ¿verdad?, son más difíciles de analizar y no nos aportan tanto interés práctico, ¿verdad? Bueno, entonces dejamos atrás este tema y pasamos a lo siguiente, que es la fuerza electromotriz, o la FEM, de forma abreviada. Bueno, para empezar a estudiar lo que es la FEM, vamos a idealizar un poco, vamos a asumir de que tenemos un conductor. Bueno, haciendo ¿verdad?, una aclaración, ¿verdad? Todo lo que viene a continuación en el estudio de magnetismo tiene que ver, ¿verdad?, con corrientes libres, pero en conductores, ¿verdad? Con corrientes ligadas o libres, pero en conductores, en materia neutra. No vamos a tocar el tema de corrientes de convección. Entonces tenemos un metal, un conductor de forma cilíndrica, porque la forma cilíndrica, ¿verdad?, emula lo que son los cables conductores de la electricidad. En este cable conductor vamos a asumir de que tenemos una diferencia de potencial, tenemos un campo eléctrico, ¿verdad? Tenemos un campo eléctrico, y si hay un campo eléctrico en un conductor, lógicamente las cargas del conductor se van a mover, ¿verdad? ¿Por qué se mueven las cargas en un conductor si hay un campo eléctrico? Porque al haber un campo, las cargas sienten una fuerza, ¿verdad? Porque la fuerza eléctrica es carga por campo. Entonces, cuando en un conductor se enciende un campo, inmediatamente las cargas sienten una fuerza y se mueven en dirección del campo o al contrario, dependiendo del signo de la carga. Bueno, entonces vamos a definir en la clase de hoy la fuerza electromotriz. Vamos a explicar su significado. Entonces, por medio de la experimentación, ¿verdad?, nosotros encontramos de que si se aplica una diferencia de potencial inicial a un conductor, van a existir corrientes en él, pero si se le deja solo, van a terminar por cesar y se llega a un estado de equilibrio electrostático. Esta parte aquí es muy interesante. Vamos a ver, analicemos esta parte detenidamente. Yo tengo un pedazo de material conductor, un metal, pero solo tengo una sección de metal cilíndrica. Entonces, vamos a ver. Nosotros
accionamos una diferencia de potencial entre los dos extremos de este conductor. Al tener la diferencia potencial, creamos un campo eléctrico en él y las cargas van a fluir, suponiendo, ¿verdad?, que lo que fluye son las cargas positivas, ¿verdad? Es la corriente. Entonces, esta corriente son el movimiento de la carga positiva. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Después de un cierto tiempo, toda la carga de este conductor, la carga positiva, se va a acumular en un extremo del conductor y la carga negativa en otro extremo. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque en presencia del campo, las cargas tienden a moverse, las positivas en la dirección del campo y las negativas en dirección opuesta. ¿Por qué así? Bueno, porque ustedes habrán estudiado esto en física 200, ¿verdad? La carga positiva se mueve a favor del campo y la negativa en contra del campo. Bien, después de cierto tiempo lo que sucede es que la carga negativa queda en un extremo y la positiva en otro. Pero ¿qué pasa aquí? La corriente va a parar. La corriente se cesa, se detiene, a pesar de que hay un campo. El campo sigue existiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? La carga en los dos extremos del conductor también va a producir un campo eléctrico adicional. Ese campo eléctrico va a cancelar al campo eléctrico externo, E1. Entonces, el campo total se va a cancelar. El campo total va a ser cero. Vamos a ver. ¿Quién me podría decir por qué ocurre eso? Estamos hablando de un conductor. Acuérdense de algo muy importante. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué será que el campo en el interior del conductor se anula? Ustedes recordarán la teoría de conductores, ¿verdad? Recuerden hacer siempre una analogía entre 321 y 415, ¿verdad? Lo que es la electrostática con el magnetismo, ¿verdad? Cuando hablamos de electrostática, hablamos de cargas en reposo. Mientras que en magnetismo, nosotros vamos a estudiar las cargas en movimiento. Nosotros queremos de que las cargas se mantengan en movimiento. En ningún instante nosotros queremos de que la carga se detenga. Porque si las cargas se detienen, el magnetismo desaparece. Entonces, en un conductor, nosotros lo que queremos es que la corriente esté fluyendo sin parar. En 321 nos enseñaron de que en un conductor el campo tiene que ser igual a ¿qué? En un conductor el campo tiene que ser igual a ¿qué? Dentro del conductor. Igual a cero, ¿verdad? Bien, dentro de un conductor el campo tiene que ser cero porque tiene que existir equilibrio electrostático. Las cargas tienen que estar en reposo. ¿De acuerdo? Pero en 415 no. Nosotros no queremos de que las cargas estén en reposo, queremos de que las cargas se muevan. Entonces, este es un conductor. Aquí ya no se cumple aquella ecuación de 321, ¿verdad? De que dentro de un conductor el campo es cero. No, aquí ya no. Aquí el campo dentro de un conductor no tiene que ser cero. No puede ser cero. Pero ¿cómo vamos a lograr eso, jóvenes? ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr eso? Fíjense bien. Aquí tenemos un cilindro conductor, metal. Después de activar el campo eléctrico, la carga se distribuye y el campo se anula y el conductor queda en equilibrio. El campo en el interior es cero. Vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros conseguir mantener una corriente en este conductor sin que se detenga? ¿Cómo podríamos lograr eso? ¿Quién me podría contestar?
Si yo quiero que la corriente continúe fluyendo, ¿de qué manera lo puedo hacer? Una fuente externa, no sé. Sí, ¿verdad? Con una fuente que alimente, una fuente externa. Precisamente eso es lo que vamos a ver hoy con la fuerza electromotriz, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza electromotriz que se encargue de mantener una diferencia de potencial y que haga que las cargas permanezcan en movimiento, que no se detenga. Entonces, así como ustedes ven este cilindro, esto es un caso ideal, está cortado en los extremos, ¿verdad? No forma parte de un circuito completo. Si nosotros hacemos de que este cilindro forme parte de un circuito completo, lo conectamos a los bornes de una batería y el circuito se cierra, de manera que ya con una fuente externa la corriente puede fluir sin parar. Y de esa manera el campo en el interior de un conductor ya no es cero en ningún momento. Entonces ese es nuestro propósito, ¿verdad? Estudiar lo que es una fuente de FEN para poder contradecir, ¿verdad? Ese hecho de 321 en el cual dentro de un conductor el campo tiene que hacerse cero y tener un equilibrio electrostático. Entonces, bien, jóvenes, aquí tenemos, miren, lo que estamos hablando, precisamente el campo en el interior del conductor es cero, pero aquí estamos en electrostática. Entonces, ahora nosotros queremos de que el conductor tenga una corriente constante, de manera que tiene que formar parte de una trayectoria cerrada o circuito completo. Es posible mantener una corriente constante solo si se suministra energía continuamente desde una fuente externa. Esas fuentes es lo que conocemos como batería, ¿verdad? Como baterías. En algún lugar tiene que hacerse trabajo, ¿verdad? Sobre las cargas. Precisamente aquí es donde entra el concepto de lo que es la fuerza electromotriz, ¿verdad? Cuando hablamos del trabajo realizado sobre una carga. Entonces, fíjense bien, la fuerza electromotriz es muy importante entender el concepto en forma general, no solo el concepto a nivel eléctrico, ¿verdad? Sino a nivel general. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Una fuerza electromotriz en física, en general, en mecánica, es una fuerza que impulsa a un objeto de un potencial menor a uno mayor. Así se define una fuerza electromotriz, como una fuerza capaz de impulsar a un objeto, carga en este caso, una carga, de un potencial menor hacia uno mayor y repetir ese proceso continuamente, así como lo hace una fuente ornamental, ¿verdad? De agua. La fuente, como ustedes ven, si el agua por la gravedad va a caer hacia abajo y el agua va a quedar abajo, ¿verdad? Se va a detener. Pero si uno, con un motor eléctrico, impulsa el agua de regreso, de manera que se complete, se cierre el ciclo, entonces ese motor, ¿verdad? Esa fuente estaría realizando un trabajo sobre el agua, sobre las partículas de agua, empujándolas de un potencial menor hacia uno más alto y repitiendo ese proceso. Pero hay algo interesante en las fuerzas electromotrices, ¿verdad? Que estas fuentes de FEN, el trabajo que realizan sobre las partículas, que en este caso de la fuente es agua, el trabajo que realiza es un trabajo no conservativo. Es un trabajo no conservativo porque sí importa la trayectoria. Por ejemplo, si yo quiero empujar esta agua mucho más arriba, tengo que suministrar mucho más trabajo, ¿verdad? Mientras que si la quiero empujar a una altura pequeña, tengo que suministrar poco trabajo. Entonces el trabajo va a depender del recorrido que realice el agua. Por esa razón el trabajo es no conservativo, ¿verdad? Entonces fíjense bien, haciendo la matemática de esto, es básicamente lo mismo lo que sucede con el caso eléctrico, ¿verdad? Lo que pasa con la fuente de agua. Nosotros vamos a definir el trabajo con una W, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga que se mueve. Lo que se mueve en el circuito, ¿verdad? Son las cargas, sobre ellas se realiza trabajo. Entonces, la FEN, que se denota con una letra cursiva como una E, la relación entre ambas se llama fuerza electromotriz. En realidad no es una fuerza, ¿verdad? Esto
queda como ambiguo, ¿verdad? Porque se dice fuerza electromotriz y no es una fuerza, es un potencial. La FEN es un potencial, no es una fuerza. Se le llama fuerza, ¿verdad? Porque históricamente hay un error, ¿verdad? Se le quedó llamando como fuerza, pero es un potencial, no es fuerza electromotriz. Entonces la FEN, como se acostumbra a llamarle, es esta letra y se define matemáticamente como trabajo hecho por carga. Trabajo por carga. ¿Qué unidades tiene la FEN? Unidades de joules por coulomb, que son voltios. La FEN es voltaje, ¿verdad? Es potencial. Tiene unidades de voltios, que es un joules por coulomb. Ahora bien, como el trabajo es una integral de línea de la fuerza, punto de desplazamiento, dividido entre la carga. Y fuerza entre carga es campo eléctrico. Aquí yo saqué la 1 entre carga, ¿verdad? Pero fuerza entre carga es campo eléctrico. La integral que estamos haciendo aquí es una integral de línea, pero es cerrada. Tiene que ser cerrada. ¿Por qué será que tiene que ser cerrada la integral de línea, Juan? ¿Por qué no abierta? Porque estamos analizando un medio cerrado, ingeniero. Sí, ¿verdad? Un circuito cerrado, un circuito completo, ¿verdad? El circuito es cerrado. Así como usted lo dijo, el circuito es completo, es una trayectoria cerrada, por lo tanto la integral de línea se cierra. Si esta integral no fuese cerrada, ya no estamos hablando de FEN. La FEN solo tiene sentido si el circuito es cerrado, así como la fuente de agua. Recuerden que la FEN se define cuando el circuito es cerrado, o sea, las partículas, que en este caso son las cargas, tienen que completar ciclos de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Completar ciclos, tienen que cerrar el camino. Por eso la trayectoria tiene que cerrarse. Ahora bien, lo que me queda a mí finalmente es esta integral del campo eléctrico en un desplazamiento y es una integral cerrada. Pues aquí es donde está la gran diferencia, ¿verdad? Con 321, ¿verdad? Que en 321 esta integral nos daba 0. Esta integral nos daba 0 en 321. ¿Se acuerdan por qué, verdad? ¿Por qué era 0 esta integral? Esta integral era 0, decíamos. La integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada era 0 en 321. Aquí ya no es 0. ¿O por qué será eso? Estamos hablando de una integral cerrada, en una trayectoria cerrada. La integral de línea del campo eléctrico en una trayectoria cerrada, decíamos de que era 0. ¿Por qué era 0? Porque no está en movimiento. La Mm, carga no está en movimiento. No, no precisamente. Fíjese, ¿cuál es su nombre? Oscar Rodríguez. Oscar. Pues sí, Oscar, mire. En 321, el trabajo, recuerde que este es trabajo. El trabajo se hace sobre una carga que está moviéndose. Entonces, esta integral en 321 era 0 porque decíamos de que si la carga se movía en una trayectoria cerrada, o sea, terminaba en el punto donde comenzaba la carga, el trabajo del campo eléctrico era 0 en una trayectoria cerrada. Decíamos eso porque el campo electrostático es conservativo. Pero ¿qué sucede aquí en este caso de 415? Este campo que aparece aquí, este campo eléctrico, ya no es un campo electrostático. Ya no es electrostático, ya no es el mismo campo eléctrico de 321. Este campo se llama campo no conservativo. Ya no estamos hablando del mismo campo de 321, ¿verdad? Es otro. Entonces, vamos a ver. Ese campo no conservativo es un campo generado por una fuente de FEN, que es una batería. Y el funcionamiento de las baterías es muy, muy importante en este punto, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a entender el hecho de por qué la corriente se mantiene constante. Esta fuente, esta batería que ven acá,
me define una diferencia potencial, ¿verdad?, entre los dos bornes de un material conductor. Imagínense que aquí tengo el conductor, ¿verdad?, formando un circuito cerrado. Entonces, las cargas eléctricas positivas, ¿verdad?, porque la corriente es carga positiva, así lo definimos. Las cargas dentro de la batería lo que hace es impulsar la carga de un potencial menor a uno mayor. En electricidad se dice de que el potencial más alto es el borne positivo y el potencial menor es el borne negativo. Ese es un convenio en electrostática, ¿verdad? Quiero decir, en electromagnetismo. ¿Por qué se define esto así? De que el potencial menor es el negativo y el potencial mayor es el positivo. Eso se define así porque como la corriente se define como positiva, entonces fíjense bien, esta carga positiva tiende a ser atraída por el borne negativo, naturalmente, ¿verdad? Y esta carga positiva tiende a ser repelida por el borne positivo. Entonces, esta carga positiva, si no existiera esta batería, esta carga positiva tendería a moverse hacia abajo, por naturaleza, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Las reacciones químicas dentro de la batería, como la batería, ¿verdad?, tienen dentro de ellas un electrolito que hace reacciones químicas. Esas reacciones químicas impulsan a la carga positiva hacia arriba, de un potencial menor a un potencial mayor. Imagínense que el borne negativo es como el suelo, ¿verdad?, si hacemos una analogía con el caso gravitacional. Como que este fuese el suelo y aquí estuviese a una altura h. Entonces, esta carga, la partícula Q, se tiene que mover de un potencial menor a uno mayor, y para eso es donde la reacción química de la batería, el electrolito, realiza un trabajo. Ese trabajo que realiza es un trabajo no conservativo, empujando esta carga de un potencial menor a uno mayor, y una vez que la carga logra salir de la batería, la carga por sí sola recorre el circuito hasta llegar a la otra parte y volver a repetir el ciclo. Fíjense bien, el trabajo no conservativo o el campo no conservativo solo existe dentro de la batería. Fuera de la batería, en el alambre conductor, la carga obedece las ecuaciones de 321, o sea, la carga está en un cable conductor en donde se va a mover naturalmente del borne positivo, porque es repelido, hasta el borne negativo. ¿De acuerdo? O sea, es como cuando ustedes lanzan una pelota hacia arriba, ¿verdad? Cuando ustedes lanzan una pelota hacia arriba, la lanzan de un potencial gravitacional menor a uno mayor. Pero para eso ustedes están invirtiendo un trabajo. ¿De acuerdo? Y si ustedes quieren estar repitiendo ese proceso, tienen que estar gastando trabajo ustedes, ¿verdad? Entonces lo que la batería hace es eso, ¿verdad? Es impulsar la corriente, que son las cargas positivas, de un potencial menor a uno mayor. Y hacer de esta forma que el ciclo se repita, ¿verdad? O sea, que la corriente no se detenga. Aquí ustedes pueden ver que existen dos fuerzas, ¿verdad? Una fuerza eléctrica y una fuerza no conservativa. La fuerza eléctrica es la fuerza que existe entre la carga ejercida por los bornes, ¿verdad? Este borne negativo atrae la carga, hay una fuerza hacia abajo, pero las reacciones químicas en la batería ejercen una fuerza no conservativa sobre la carga que va hacia arriba. Esta fuerza no conservativa, ¿verdad?, tiene que poder más, ¿verdad?, que la fuerza eléctrica, de manera que tiene que moverse hacia arriba la carga, hacia el potencial más alto. Bueno, entonces esto es lo que hace una fuente de FEN. En definitiva, jóvenes, en resumen, ¿qué es una fuente de FEN? Una fuente de FEN lo que hace es impulsar una carga de un potencial menor a uno mayor, realizando trabajo no conservativo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Aquí en esta figura, aquí tenemos el circuito completo, ¿verdad? Tenemos la batería y tenemos el circuito completo, el alambre. Fuera de la batería tenemos un cable conductor, y en este conductor las cargas. Recuerden que cuando hablamos de corriente hablamos de carga positiva. La carga positiva se va a mover de este extremo positivo al extremo negativo, ¿verdad?
Naturalmente así sería, ¿verdad? Porque es repelida por la parte positiva y es atraída por el negativo. Una vez que entra la batería, el electrolito se encarga de hacer trabajo, ¿verdad? Impulsándolo de nuevo hacia el potencial más alto. Si no fuera por este electrolito que tiene la batería, entonces las cargas se quedarían aquí, se acumularían aquí y cesaría la carga y tendríamos un conductor en equilibrio electrostático, ¿verdad? En donde el campo eléctrico sería cero. Entonces ustedes ven que gracias a la batería el campo eléctrico en el conductor no es cero, en ningún momento es cero. Y estamos hablando de un conductor, ¿verdad? Bueno, y como ven aquí también, la fuerza no conservativa debido a la batería tiene que ser mayor que la fuerza eléctrica para que la carga pueda moverse hacia arriba, entre comillas, ¿verdad? Hacia arriba, porque estamos haciendo una analogía con lo que es el caso gravitacional, por eso digo hacia arriba. Bueno, aquí tengo la definición de lo que es la FEN en palabras. La FEN es una influencia, ¿verdad?, que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor y se le llama fuerza electromotriz. La FEN no es una fuerza, ¿verdad?, sino que es energía por unidad de carga, o sea, es voltio. Un voltio se define como un joule por coulomb. El símbolo es este, es una cursiva, una E. Este es el símbolo de la FEN. Una batería o linterna común, ¿verdad? Desde linterna común tiene una FEN de 1.5 voltios o un voltaje, ¿verdad?, de 1.5 voltios. O sea que la batería, un ejemplo, ¿verdad?, realiza un trabajo de 1.5 joules por cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Así se interpreta, ¿verdad?, esto 1.5 voltios como un trabajo realizado por cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Bueno, entonces aquí tenemos la definición, ¿verdad?, de lo que es la fuerza electromotriz. Bien. Algunos ejemplos de fuentes de FEN. El más común de todos es la batería. Y es el que más nos va a interesar a nosotros. Están los generadores eléctricos, ¿verdad?, las celdas solares, los termopares, pero esto no, aquí no vamos a tocar estos temas. Los generadores eléctricos sí, ¿verdad?, porque también vamos a estudiar los motores eléctricos un poco, al menos así mencionarlos. Motor y generador es lo contrario, ¿verdad? Entonces, un generador eléctrico también es una fuente de FEN, pero la batería, ¿verdad?, es lo más común, ¿verdad? Una fuente ideal de FEN mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, ¿verdad? Pero esta es una fuente ideal de FEN, fuente ideal. Porque recuerden que las fuentes de FEN, ¿verdad?, se agotan, ¿verdad? Las baterías se van gastando y todo eso, ¿verdad? Entonces, idealizando un poco, diríamos de que va a mantener siempre una diferencia potencial. Bien, poniendo todo esto en matemática, el campo eléctrico electrostático de 321 era un campo conservativo. Cuando un campo es conservativo, siempre, no necesariamente eléctrico, cualquier campo que sea conservativo, su integral de línea tiene que ser cero cuando la trayectoria es cerrada. Si no es cerrada, no tiene que ser cero necesariamente. Pero si es cerrada y el campo es conservativo, siempre va a ser cero. Entonces, en 321, nosotros decíamos de que esta ecuación se cumplía y debido al teorema de Stokes, esto es lo mismo que esto. Escribir la integral de línea del campo y escribir el rotor de E igual a 0 es lo mismo, porque esto viene del teorema de Stokes. Entonces, estas dos ecuaciones resumen, en estas dos ecuaciones está resumido 321. El campo electrostático es conservativo. El rotor del campo es 0. O la integral de línea del campo es 0, cuando la línea es cerrada. En 415 esto ya no es válido. Esto ya no es válido. El rotacional del campo eléctrico ya no va a ser 0, porque esta integral de línea ya no es 0, sino que lo que tenemos son fuentes de FEN que hacen un trabajo no conservativo. Bien, este campo, como no es conservativo, lo vamos a diferenciar del campo eléctrico de 321 haciendo uso de un subíndice NC, que significa no conservativo. Este campo no conservativo, vamos a decir de que es distinto de 0
solo cuando la carga pasa por la batería. Cuando la carga está dentro de la batería, el campo está bajo la influencia de un campo no conservativo. Una vez que la carga sale de la batería y pasa por el alambre conductor, la carga está en presencia de un campo conservativo. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a 321 cuando está fuera de la fuente de FEM, ¿verdad? Entonces, podemos resumir esto así. Fuera de las baterías, como no estamos dentro de una fuente de FEM, lo de 321 vuelve a ser válido, ¿verdad? De que el campo eléctrico o electrostático es igual al gradiente de phi del potencial escalar, al negativo, y que el rotor de E es 0. Esto es 321. Bien, esto es cuando estamos fuera de las fuentes de FEM. Dado que el campo, jóvenes, ejerce fuerza sobre las cargas en movimiento, debe existir una relación entre J y E. Vamos a ver, esto es importante. Este va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos a analizar esto en la siguiente clase detenidamente, porque es muy importante, ya que nosotros vamos a estudiar lo que son conductores isotrópicos, homogéneos y lineales. Vamos a comenzar, ¿verdad?, definiendo un conductor isotrópico y lineal, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿verdad?, porque es un poco largo. Entonces vamos a estudiar la relación que existe entre el campo y la densidad de corriente libre. Libre, porque como es en conductores, lo que se mueve en los conductores son cargas libres, ¿verdad? Por eso son corrientes libres. Bueno, entonces nos vamos a quedar el día de hoy por acá, jóvenes. No sé si tienen preguntas. No sé si hay alguna pregunta.